Bien, les vamos a pasar ahora a un resumen de la intervención de Dionisio Romero en este panel en el que estuvo junto con Alberto Benavides de la Quintana y Mario Brescia. Adelante, por favor. Primero decirles que yo he trabajado 50 años. Empecé a trabajar en el 59 y terminé en el 2009. Así que estos 50 años de hoy son exactos a los míos. Y he separado mi exposición en dos etapas que considero muy diferentes que ha vivido el Perú y que hemos vivido los gerentes que hemos operado en él. La etapa del 1959, cuando empecé a trabajar, al 1990, 31 años. Y a esta etapa la he llamado moverte y acomodarte. Después se para otra etapa de 19 años, que es la etapa del año 90 al 2009, que la he denominado a trabajar que vienen los extranjeros. Para mí, con algunas diferencias, porque los resúmenes siempre tienen algo de que no necesariamente es absolutamente verdad. Pero la primera etapa, que fue donde yo empecé a trabajar, era una que se caracterizaba por un Estado muy grande, muy intervenista, con una economía cerrada, aranceles muy altos y diferenciados, tratando de hacer una industria local que se hacía a base de estos aranceles, que en teoría queríamos industrializar a nuestros países, porque igual le pasó a la Argentina, a Chile, al Uruguay, a base de darles una protección que tenía que ser por un tiempo limitado y que después teóricamente se la podías ir quitando. Lo único que resultaba ser estos intereses altos y diferenciados era una prebenda que recibíamos los industriales peruanos. Pero esta prebenda tenía pues muchas aristas, porque tenías que dedicar casi todo tu tiempo a obtener permisos, a obtener cuotas, a tener autorizaciones de importación. Algunos que no son tan jóvenes aquí se recordarán que en una época inclusive teníamos que preparar nuestro plan de importaciones para decirle al Estado cuántos dólares íbamos a necesitar y nos los otorgaban o no nos los otorgaban, y todos teníamos que exagerar más de los dólares que verdaderamente creíamos, porque después nos iban a recortar. Entonces yo llamo esta época una donde nuestro trabajo era estar hablando con el Estado todo el tiempo para que tu arancel sea el más bajo posible para tus insumos y el más alto para tu producto terminado. Era uno donde, me parece que sin exagerar, dedicábamos el 80% a estos trámites con el gobierno, y el 20% a manejar nuestras empresas y hacerlas más eficientes. Porque si tú lograbas en estas etapas de altas inflaciones tener créditos promocionales, tener licencias de importación con dólar MUC, estoy haciendo un resumen de este periodo largo, pero más o menos era igual, ¿no? Porque las inflaciones variaban entre 15-20% a 100 a 1000 por año. Pero más tenías que tener una gerencia reactiva, de ver cómo defenderte para ver por dónde te venía la cosa. Que te expropiaban las tierras, entonces a ver qué hacías después con los bonos estos que servían para poco. Y aquí las gerencias tenían que ser reactivas, y lo que más en el recuerdo me frustraba era que todo este esfuerzo que teníamos que dedicar los gerentes peruanos para manejar nuestras empresas no necesariamente redundaban en beneficio para la sociedad. Era más, yo gané, pero gané a costa del otro. Yo obtuve esta ventaja porque compré esta empresa, pero el otro perdió la ventaja porque la vendió regalada. El extranjero, que le daban leyes muy restrictivas a la capacidad que tenía de invertir en el Perú, por ejemplo, solo podían invertir 20% en la banca, pues perdían algo y lo ganábamos los peruanos que la podíamos comprar. Pero la sociedad en su conjunto no recibía el beneficio de nuestro trabajo. Hemos perdido ahí 30 años, porque el esfuerzo
era más que el que tenemos que hacer ahora, pero más dirigido no a producir, porque no significaba mucho que tu fábrica pudiera trabajar con 180 obreros o con 90, porque ahí no estaba el dinero. El dinero estaba en conseguir la cuota de trigo, la cuota de azúcar, la cuota de la importación de corderos de Nueva Zelanda, los dólares tenían que dártelos, si no, no podías manejar tus empresas. Te asignaban, y ustedes recordarán, los dólares que necesitabas, pero tú pedías para reparar un motor de 12 cilindros y te daban para reparar 8 cilindros de los 12. O te daban las bielas, pero no te daban los anillos. Entonces, todo esto ha sido un Perú donde hemos tenido los gerentes que acomodarnos, a sobrevivir. Inclusive no tenías mucho entusiasmo por invertir, porque tenías siempre una duda de que si el Perú se iba para el lado de Cuba o no, y que todo lo que hacías aquí lo podías perder. Entonces los ahorros que lográbamos, porque en algunas de esas épocas se ganaba buena plata, muchos de nosotros los ahorrábamos, pero no los invertíamos. Los ahorrábamos y tratábamos de ahorrarlos fuera del país.